Completo porque está en línea la doctora Carla Junqueira, abogada de Agostina Páez. Carla, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la verdad que me cuento entre los que estamos realmente muy felices de que Agostina esté en el país, que esté aquí en libertad y fundamentalmente en el tránsito de todo este tema, preguntarle por algo que yo como periodista me preguntaba para mí al aire, que era dónde estaba la Cancillería Argentina y todo indica que la Cancillería estaba y estaba presente y lo hizo con enorme discreción. Cuéntenos un poco cómo fue todo ese tema y cuál fue el rol del presidente de la Cámara Baja de Diputados, Martín Menem. En un primer momento, Agustina no sabía cómo manejar esta parte, digamos, diplomática internacional, entonces buscaba en el consulado esa ayuda. Ocurre que el consulado tiene competencias limitadas. Hay un rol que ejerce el consulado que no puede intervenir en procesos. Entonces, cuando yo tomé el caso, yo sabía que esto era una cuestión de embajada y de cancillería y no de no consular, no era una asistencia consular que hacía falta. Entonces, llamé a Martín Menem, que conozco, pidiendo ayuda en esta articulación directamente con Cancillería y le expliqué que para poder demostrar en juicio los tratados bilaterales del compromiso de Argentina íbamos a necesitar de Cancillería y no de asistencia consular. Lo que él entendió, inmediatamente me puse en contacto con Pablo Quirno, que inmediatamente me puse en contacto con la DAJIN, que es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, con la directora interna, y nosotras y ya nos conocíamos de otros casos de restitución internacional, todo que involucra cooperación jurídica internacional. Y nos hablamos y yo pedí esta nota, importante nota, que aclara para el juez que Argentina, como signataria del tratado, tiene las herramientas necesarias para que cualquier acusado en Brasil pueda responder el proceso acá. Bien, esa es una parte. Ahora quiero preguntarle por algo específico. Siendo usted una letrada brasileña que evidentemente actúa y conoce y está en ambos países, desde que se promulgó en Brasil esta ley que tiene que ver con el tema del racismo y que entiendo que es un tema profundo y delicado en su país, no es el primer caso de argentinos, hay un caso que tiene que ver con jugadoras del Club River Plate, 57 días detenidas, hay otro caso que tiene que ver con hinchas de distintas agrupaciones de fútbol. Eh, ¿Hay una cuestión especial con los argentinos? ¿Cuál es el esquema? Porque, si usted me permite, voy a hacer una figura, después si no es correcta usted me corregirá. Yo digo lo de Agostina, ¿cómo es? Agostina, supongamos que uno viene en auto. El semáforo cambia a rojo, uno frena y queda estacionado sobre la cebra de paso peatonal. Está en infracción, pero no cruzó el semáforo en rojo. Agostina hizo un gesto mal, que era respuesta a otros gestos horribles, y sin embargo esos gestos horribles ni siquiera se consideraron. Sí. Yo creo que la viralización del video perjudicó mucho el caso porque tomó una dimensión nacional, tanto acá como allá, y la opinión pública, que no debería influenciar ningún tipo de decisión jurídica, termina influenciando. Eh, yo no tengo duda que por lo menos en primera instancia había sí una preocupación de la fiscalía y del juez con el clamor social. Lo que no debería ser así. Cuando reformamos la decisión en Cámara, el propio juez camarista dijo que acá había una satisfacción a la opinión pública, que el derecho no tiene que preocuparse con clamores públicos. Entonces, creo que sí hubo esa preocupación. Creo que el caso se potencializó mucho por varias razones. Creo que hay una proximidad muy grande entre Brasil y Argentina. O sea, hay muchos turistas brasileños acá, muchos turistas argentinos allá, muchos residentes de un lado y del otro.
las redes sociales están muy conectadas, los diarios, uno levanta la noticia del otro, se entiende portugués, español, todo esto hace con que tome una dimensión logarítmica el caso. Y al tomar una dimensión logarítmica, la reacción del Poder Judiciario también se potencializa en progresión geométrica, digamos. Bien. ¿Cuál era la racionalidad de pedir una compensación de miles de dólares para cada uno de los empleados del bar? No, claramente la Fiscalía al pedir eso se fue de mambo porque, o sea, la racionalidad de reparación de daños morales, o sea, 10 años del sueldo para cada uno. Es una desproporcionalidad, por eso también reformamos en Cámara, porque es la propia jurisprudencia, ¿no? En Brasil ya está consolidada que la reparación por daños morales en casos de racismo no son 5 o 10 mil dólares, sino 50. ¿Hay muchos casos a nivel de la propia población brasileña por estos temas? Sí, hay muchos casos de racismo. Hay 300 brasileños presos por racismo, pasa diariamente entre brasileños, en el sur pasa mucho, existe bastante. Sí, sí. Bien, para centrarme nuevamente en Agostina, ahí se depositaron 20.000 dólares, más o menos, al tipo de cambio. ¿Eso es ya en firme o eso depende de la resolución oral del juez? Y si el juez define el monto cual fuere, ese tope máximo o menor, ¿eso es recurrible o es final de la historia? Recurrible, lo que fue depositado es una garantía, o sea, caución para eventual reparación de daños a las víctimas que tiene que ser definida en el fallo. Y si el fallo, si no estamos conforme la razonabilidad de la reparación en el fallo, vamos a apelar. Bien, bien. En el supuesto que hubiere algún tipo de tarea comunitaria, ¿quién controla, quién garantiza ya? ¿El Poder Judicial Federal de Santiago del Estero, por ejemplo? Claro, puede ser así, puede ser ella puede tener que presentarse en el consulado de Brasil acá. Hay varias herramientas, ¿no? La Fiscalía Federal, la propia Dirección de Asistencia Jurídica Internacional tiene las herramientas para que ella pueda cumplir y reportar el cumplimiento a la justicia brasileña. Bien. Con respecto de lo que ocurre en ese bar Fariña, ¿es real que a la gente le piden que deje el documento para entrar en el lugar? Sí, es así. Piden que dejen el documento, no sé si el documento físico, pero el documento, el número de DNI, el número, todos los datos les piden. Qué locura. Usted sabe que si eso lo hiciera alguien acá en Mar del Plata, tenemos un escándalo nacional. Es impensable una Por cosa de eso, claro. Sí. Para mí piden por registro también, por cadastro, para hacer cadastro de todos los clientes y después mandar mail, puede ser algo de este tipo, pero no es que retenían sus documentos, es que pedían sus documentos, WhatsApp y mail, todo para cadastrar. Sí, bien. Bueno, ¿cómo la vio en las últimas horas a Agostina antes de que ella fuera ayer a su provincia, esperando llegar a su casa, como dijo ante los periodistas cuando arribó finalmente a Santiago del Estero? Acá en Buenos Aires ya estaba bastante aliviada, fue teniendo un alivio progresivo, digamos, ¿no? Fue del peor temor a progresivamente relajándose, y ya cuando pisó en Buenos Aires ya estaba mucho más tranquila y feliz. Y después yo ya no acompañé, viajó ayer,
y después lo que supe por la prensa también, pero sé que está feliz. Bien, y cierro con esto. Se ha hablado mucho en Argentina del juez de primera instancia. El fiscal, ¿quién es el fiscal? Porque el fiscal fue inusualmente duro y creo que partícipe en ese video vergonzoso que hizo la policía de Río de Janeiro, estigmatizándola a Agostina como una criminal. Yo no te sé decir si la Fiscalía de Río tuvo algo que ver con este video, que efectivamente fue publicado en la cuenta de Instagram de la Policía Civil. Lo que sé es que la Fiscalía, para presentar la denuncia, tuvo como base el inquérito policial de la Policía de Río. Y hizo una denuncia fuerte, bien fuerte, pero esta es común en fiscalías, o sea, pedir el máximo para lograr alguna condena. Bien, bien. ¿Va a haber alguna acción contra la Policía Civil de Río de Janeiro por ese video? Y puede ser que sí, en un segundo momento, en una segunda etapa, tendríamos que estudiar, puede ser que sí, pero en este momento tenemos todas las energías en el proceso y en el fallo y en definir. Bien. Bueno, Carla, le agradezco enormemente. Gracias por el tiempo y la ilustración de un tema que le quiero decir en términos personales y tiene oportunidad de decirle a Agostina que hemos acompañado fervorosamente la necesidad de su libertad y la reparación de su dignidad como persona. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por el apoyo. Bueno. Buen día. Esta era la doctora Carla Junqueira, la abogada de Agostina Páez, alguien que evidentemente la tiene reclara, recontra clara. 8